Hola, hola, buenos días todavía en Colombia, ¿cómo están? Eh, Mi nombre es Eduardo Maldonado, yo soy el CEO y fundador de Turbits. Eh, Como ustedes saben, desde la semana pasada en Turbits nos pusimos a la tarea de pensar cómo poder ayudar a las empresas en el sector turismo em, a a sobrellevar esta crisis que nos está afectando a todos, la crisis del coronavirus, el COVID-19. Y pues una de las ideas que hemos empezado a desarrollar es esta serie de charlas de Turbits, donde empezamos la semana pasada a hablar un poco como del panorama de lo que se venía con el coronavirus, lo que estaba pasando y les dábamos también unas herramientas para que pudieran trabajar desde casa con sus equipos. Esta segunda charla la vamos a centrar ya en cómo aprovechar este tiempo en casa para planear una estrategia de marketing digital que les permita una vez salgamos de esta crisis, pues poder reactivar el negocio lo más pronto posible. En esta oportunidad no estaré solo, he decidido invitar a Nicolás Otero. Nicolás Otero es administrador de empresas del CESA y desde hace ya varios años también está metido en el sector del turismo. Es el gerente y fundador de Magicoo. Magicoo se conocía anteriormente como Joylist, es un marketplace de experiencias también colombiano que está haciendo las cosas muy bien, tiene amplia experiencia en mercadeo. ¿Qué hubo, Nicolás? ¿Cómo está? Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Bueno, pues nosotros el día de hoy vamos a estar abordando los siguientes temas. Eh, y es importante decirles que este es el primer webinar de marketing que hacemos, pero no va a ser el último. Como queremos no saturar de información, hemos decidido como esta serie de charlas poderlas separar en diferentes módulos. Este primer módulo va a ser introductorio, vamos a hablar un poco del glosario de términos de marketing digital. Vamos a hablar también de cómo empezar a hacer la investigación para diseñar una estrategia de mercadeo, cómo hacer la planeación de palabras clave, recordando siempre que las palabras clave son esas palabras súper importantes eh, porque son las que los usuarios, nuestros clientes están usando para encontrar el producto, el servicio que quieren comprar a través de pues motores de búsqueda principalmente, pero también a través de, pues sí, más que todo de motores de búsqueda, diría yo. Y cuarto, pues ya vamos a empezar a entrar un poco como en estructuración de campañas, pero va a ser solamente como un pincelado, hacernos recomendaciones de cómo, para a la hora de que estructure una campaña, pues cómo, qué tener en cuenta. Ya en la siguiente charla vamos a estar hablando de cómo estructurar o implementar la campaña. Vamos a empezar por Google Ads. Entonces, pues la invitación es a que sigan conectados con nosotros para poder seguir aprendiendo de todo esto. Bueno, empecemos entonces con el glosario. Como ustedes saben, el mercadeo digital, el marketing digital es una industria relativamente nueva, es una industria que empezó obviamente con todo el boom de Internet, pero que obviamente ya con, la, con la aparición de Google y con la masificación de Google, ya podríamos hablar por allá en los años, en la primera década de los años de este siglo, en los 2000, se empezó como a masificar. Es una industria que en su gran mayoría usa una terminología en inglés, por lo cual muchas veces no podremos tener algunas traducciones tan fieles
y siempre es importante que ustedes pues puedan empezar a manejar ese tipo de jerga en inglés, porque cuando ustedes hablen con su área de marketing o con la agencia de marketing que ustedes contraten, pues siempre se va a hablar con esos términos, entonces siempre es muy importante tenerlo presente. Entonces, vamos a empezar como de lo macro a lo micro. En marketing, eh, empezamos con un tema de impresiones. Todos estos son indicadores, lo que les voy a contar, son indicadores de marketing digital. Cuando ustedes, por ejemplo, empiezan a investigar acerca de marketing y empiezan a ver que les dicen impresiones, les vamos a cobrar por impresiones. Eso quiere decir cuántas veces un usuario visualiza un anuncio o un banner publicitario en una página determinada. Es decir, que vamos a mirar si les comparto acá pantalla. Denme un segundo, por favor. Voy a poner esto acá. Voy a poner tus columnas. Y les voy a compartir acá la pantalla. Tus columnas. Ahí la están viendo. Entonces, si yo en Google pongo Tours Colombia y me salen estos resultados y yo estoy mirando todo esto, esto es una impresión. Sencillo. Esto es una impresión. Es decir, la cantidad de veces que alguien ve, o sea, para Viator, en este caso, esto le cuenta como una impresión. Para tu radar, esto le cuenta como una impresión. Bien. Ya volviendo otra vez a la presentación, luego hablamos del tema de clics. Y los clics es básicamente el número de veces que un usuario cliquea en un anuncio particular. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, en el caso que les estaba mostrando, yo llego a cliquear acá, es decir, voy a la página de la compañía que está pautando, eh, vamos a ver que ellos lo van a contabilizar como un clic. Bien. Ahora hablamos de click-through rate. Y click-through rate es básicamente tomar el número de clics y dividirlo por el número de impresiones. Y eso me da un porcentaje. El click-through rate es un porcentaje. Y eso lo que me cuenta, más allá de tener ese número, es qué tan relevante es el anuncio para el usuario que lo lleva a que clique. Entonces, si yo estoy buscando tours en Bogotá y me sale un anuncio de tours en Cartagena, la probabilidad de que haya clics es bajita. Entonces, ahí lo que tendríamos que ver es que una tasa de click-to-rate muy bajita, lo que me está diciendo es que el anuncio que estoy haciendo no es relevante para la audiencia. Entre más grande sea el porcentaje de ese click-to-rate, quiere decir que estamos haciendo las cosas de mejor forma. Luego está el costo por clic. Me están haciendo preguntas. Déjenme reviso acá un par. A ver, no, todos eran saludando. Saludos a todos. Entonces, el costo por clic es básicamente, nosotros tenemos un presupuesto de una campaña. Digamos que yo invertí 1.000.000 de pesos para una campaña en Google Ads. Y de esa campaña me hicieron 10 clics en la pauta que hice. Eso quiere decir que el costo por clic va a ser de 100.000 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo invertí 1.000.000 de pesos, hicieron 10 clics, entonces cada clic me costó 100.000 pesos. Obviamente 100.000 pesos para un costo por clic es muy alto. En la industria del turismo, pues estamos hablando que los costos por clics deben estar, pues dependiendo los términos, pero Nico, ¿cuánto puede más o menos estar en sus campañas? ¿Cuánto ha estado el costo por clic promedio? Para darles una idea a los asistentes. Puede variar bastante dependiendo de qué palabras estemos tratando de posicionar. Yo recomiendo tener máximo un costo por clic de 1.000, 2.000 pesos, dependiendo de qué palabras estamos posicionando. Igual acá todo es relativo, eh,
pero fluctúa bastante. Puede llegar a ser tan bajito como 400, 300 pesos hasta 1000, 1200 pesos. Claro, eso también depende mucho también de lo competitiva que esté también la palabra clave como tal, porque obviamente si estamos haciendo una pauta en Cartagena y ponemos, no sé, Tour Isla del Rosario, seguramente las palabras clave que estén asociadas a esas serán palabras un poco más caras que si, por ejemplo, hacemos o estamos promocionando un tour a, no sé, a no sé, a San Agustín, por ejemplo. A pesar de que es un destino importante, pues no es el destino pues, con palabras cada vez más caros. Bueno, sigamos. Costo por lead. Esto básicamente es cuando la estrategia de marketing digital está buscando que el objetivo sea generar prospectos. Entonces vamos a tener una unidad de medida que sea el costo por lead, que sería es la misma relación que tiene sobre el costo de la campaña, solamente que en este caso lo que estamos tomando como unidad de referencia son los prospectos y no los clics. Entonces es el número, la campaña, el valor de la campaña total dividido el número de prospectos que me generó la campaña como tal. Ahora hablamos de la tasa de rebote o bounce rate, como se conoce en inglés. Esto básicamente es una unidad, es un porcentaje que me dice eh, la cantidad de personas que llegan a mi sitio web y se van antes de hacer alguna acción, cliquear, hacer el scroll o bajar hasta el final de la página o no hacen ninguna interacción con la página, no cliquean en una sección. En general, las tasas de rebotes de una buena tasa de rebote está por debajo del 30%. Eso quiere decir que solamente el 30% de las personas se van sin hacer cualquier tipo de interacción con mi página. Porque eso que también quiere decir, al igual que el CTR me dice la calidad del anuncio, la tasa de rebote me dice la calidad de la página web o el valor que le está viendo el cliente a mi página web. De nuevo, si yo estoy haciendo una pauta para Cartagena y me cliqueo en un anuncio sin darme cuenta de Bogotá, ingreso a la página web de Bogotá, seguramente ese usuario se va a salir de una porque lo que estaba buscando era Cartagena. Es decir, que él estaba buscando Cartagena, el valor que me dio la página fue información de Bogotá, entonces no me interesa, por ende me voy de la página. Eso es lo que mide la tasa de rebote. La tasa de conversión ya es para mí uno de las métricas más importantes en marketing en general, porque eso lo que me mide es el porcentaje de personas que cliquearon en una pauta, ¿sí? O sea, que llegaron a mi página web y cuántas de ellas terminaron comprando. Como ustedes saben, esto es un embudo. Hay mucha gente que visita una página web, pero hay muy poca gente que termina comprando. Entonces es muy importante tener esta tasa de conversión. Esa tasa de conversión puede ser, como lo estoy diciendo, pues con respecto a comprar, que para mí es la más importante, pero si ustedes tienen un objetivo de una campaña de mercadeo que sea, no sé, que los llamen, entonces la conversión sería las llamadas. O si es llenar un formulario, cuánta gente llenó el formulario. O si es cliquear en el botón de WhatsApp, cuánta gente me contactó por WhatsApp. Entonces, el número total de personas que cliquearon en el anuncio, cuántos terminaron haciendo la acción que yo había puesto como objetivo de mi campaña. Luego, el otro que también es quizás aún de pronto más importante que la tasa de conversión es el costo de adquisición de cliente. ¿Por qué es lo más importante? Porque esto lo que me va a decir realmente es qué tan eficiente soy yo adquiriendo usuarios. ¿Por qué? Porque la tasa de adquisición lo que hace es que mide todo lo que yo invierto en mercadeo y lo divido en el número de ventas, en el número de transacciones que terminé durante ese mes. Entonces, digamos que yo haya invertido en el mes, no sé, 1 millón de pesos y digamos que yo haya tenido 10 clientes. Eso quiere decir que mi costo de adquisición, o sea, lo que me cuesta a mí adquirir un nuevo cliente es 100,000 pesos.
De nuevo, en el sector turismo, digamos lo que este es uno de los temas más duros, porque como ustedes saben, nosotros estamos en un negocio donde hay poca recompra. O sea, alguien que venga, un francés que venga a Salento a hacer un trek, la probabilidad de que vuelva a Salento a hacer un trek es muy bajita. Por ende, los costos de adquisición tienen que ser lo más bajos posibles. Es decir, yo tengo que ser mucho más eficiente buscando adquirir clientes. Y este costo de adquisición puede tener uno general de la compañía, pero también debería tener uno por cada tipo de estrategia que uno tenga. Si uno tiene una estrategia en Google, si uno tiene una estrategia en Facebook, si uno tiene una estrategia, por ejemplo, a través de agencias de viajes mayoristas o a través de agencias de viajes online, cada costo de adquisición es diferente. Y ese costo, al final, difiere también cómo uno lo va sumando. Mejor dicho, en Google va a ser la cantidad de inversión que yo hago en una campaña. Pero, por ejemplo, cuando yo trabajo con un mayorista, seguramente el monto que yo voy a tomar como el total de la campaña va a ser las comisiones que yo le doy a ese mayorista. Y yo voy a dividir luego esa inversión que yo hice en comisiones por el número de clientes que me trajo el mayorista y con eso yo sacaré el costo de adquisición del cliente. Espero ser claro. Si tienen preguntas, no duden porfa en preguntar y los vamos resolviendo a medida que vayan llegando. Ahora, segundo tema, y en esto sí ya le doy la palabra a Nico, para que nos hable un poco de las herramientas que podemos usar a la hora de diseñar una estrategia de, de marketing digital. Nico, lo voy a poner a usted como, como líder para que usted pueda tomar pues, la batuta de la presentación. Listo. Avíseme si ya le tocaría a usted compartir la pantalla o si quiere yo me quedo como presentador y usted simplemente va hablando, ¿le parece? ¿Qué le parece mejor? Sí, perfecto. Ajá. Listo. Entonces, no, le toca a usted hacerme presentador de vuelta, perdón. Porfa. Listo. Listo. Todo suyo. Bueno, entonces ahora hablemos un poco de las herramientas necesarias. Acá podemos ir tan profundo como queramos. Es lo que nos alcance nuestra creatividad y nuestra capacidad, porque herramientas en el mundo digital hay infinitas y como dicen, en el mundo digital una de las grandes ventajas es que todo lo podemos medir. Entonces acá es cuando vamos a poder sacar mucho provecho versus haciendo una campaña offline o afuera del mundo digital. Primero está el mundo de la analítica, que es medir toda la data, todos los resultados que nosotros tengamos. Entonces, esto, como lo decía Eduardo, todas estas métricas y este glosario de medidas que nos explicaba, las podemos medir a través de principalmente dos herramientas. La primera es Google Analytics, que Google Analytics se conecta directamente con sus páginas web. Es muy fácil de implementar, simplemente se conecta y ya Google empieza a medir un montón de métricas de comportamiento de sus usuarios con su página web. Por ejemplo, la tasa de conversión que hablaba Eduardo, la tasa de rebote que mencionaba él. Ahora, si queremos entender nuestra audiencia en redes sociales, la podemos hacer a través de herramientas como Facebook Business o Facebook para negocios. Con esta herramienta hay secciones como el manejo de audiencias y el comportamiento de insights de audiencias, con el que podemos entender muy en detalle quién es nuestra audiencia en estas redes sociales. Acá ya nos podemos ir al específico de datos demográficos, por ejemplo, si a qué rango de edad pertenecen nuestros usuarios, si están en una relación o son más, viajan en familia, qué tan activos son como turistas, eh, inclusive podemos ir a detalles muy específicos como por ejemplo si son más usuarios de teléfonos móviles o compran más a través de un computador normal. Todo este tipo de data la podemos ver a través de estas dos herramientas que van a ser muy útiles, sobre todo para crear estrategias de largo plazo y que sean efectivas. Segundo, Eh,
dos cositas. ¿Será que podemos revisar el volumen suyo? Porque varias personas nos están diciendo que el volumen está un poquito bajito. Ok. No sé si lo pueda revisar ahí. Sí, Listo, ahí a lo ver escucho si perfecto. ahí está mejor. Me dicen sí, sí se escucha muy pasito. Ya ahí está, yo creo que un poco mejor. Bueno, entonces repitiendo, si no me escucharon, voy a resumirlo. Entonces, en temas de analítica está Google Analytics, que va a medir muy en detalle todo el comportamiento de sus usuarios en su página web. Todas estas métricas que explicaba Eduardo de tasa de rebote, tasa de conversión, las vamos a poder medir en el más completo detalle con Google Analytics y es muy fácil de implementar y de leer la información. Ahora, si queremos entender ya en detalles demográficos a nuestros usuarios y sobre todo en redes sociales, una herramienta súper útil es la herramienta de Facebook Business Manager o herramienta de Facebook para negocios. Con esto vamos a poder ver el comportamiento demográfico de nuestros usuarios en detalle. Por ejemplo, a qué rango de edad pertenecen, de qué países vienen, inclusive si están en una relación sentimental o viajan como familia, sus comportamientos de manejo de teléfonos móviles, si compran más por teléfono móvil o compran con computador. Todo esto lo vamos a poder ver de manera resumida y muy fácil de entender con estas herramientas. Por otro lado, tenemos el tema de creaciones de campaña, que los dos principales que más les recomendamos usar son Google Ads y Facebook Ads. Como sabrán, Facebook Ads está para todo el tema de redes sociales y Google Ads para todas las herramientas de búsqueda de Google, ya sea por display o por el buscador de Google como tal. Ahorita entramos un poquito más en detalle en cómo utilizar Google Ads. Y por último, herramientas complementarias que nos pueden ayudar ya cuando queramos ir un poco más al detalle y optimizar más estas campañas. Por ejemplo, en el lado de palabras claves. Las palabras claves, para resumir rápidamente, son estas palabras que utilizamos para crear campañas en Google Ads. Está el planeador, el Google Keyword Planner o planeador de palabras claves de Google, que es gratuito, o están otras herramientas más en profundidad, como puede ser Alexa, puede ser SEMrush, que les van a ayudar a ser mucho más precisos con cada una de sus campañas. Listo. Aquí voy a parar un segundito y les voy a hacer una pequeña pregunta, una pequeña encuesta para saber un poco quiénes de ustedes han ya diseñado campañas de marketing digital. Y si me pudieran ayudar respondiendo esta pregunta, sería genial, por favor. Voy a dejar un minutico la encuesta abierta. Genial, ahorita vamos, el 20% ya han votado. Eh, Julián, ahí me preguntaba Julián hace un rato que cuál es la diferencia entre impresiones y alcance. Alcance, pues básicamente es una medida que te permite saber a cuánta gente podrías llegar con una pauta específica. Eso lo hace mucho Facebook Ads. Y las impresiones lo que mide realmente es cuánta gente terminó viendo ese anuncio realmente. Entonces uno es como que te da como la proyección de a cuánta gente puedes llegar y la otra te dice realmente a cuántas llegaste. Entonces, bueno, ya tenemos el 65, le voy a dar 10 segunditos más para que la demás gente se anime y pueda ponernos su voto. Listo, cerramos. Entonces, de momento, pues vemos que hay 28% de las personas que respondieron que ya han diseñado y estructurado campañas de mercadeo y solamente, y las que no lo han hecho han sido el 72%. Bueno, pues esperemos que de aquí a poco tiempo pues pudiéramos ver cómo esta torta se cambia, ese pareto,
y vemos que ya de pronto sea el 80% de la gente que ya ha empezado a hacer marketing digital. Esperemos que así sea. Bueno, gracias Nico ahí por la ayuda con las herramientas. Ahora vamos a empezar a hablar también un poco del tema de investigación, porque cualquier estrategia que uno tenga, pues tiene que empezar por una investigación. Entonces, nosotros vemos que hay tres tipos de investigaciones que sí o sí hay que hacer. Lo primero es como resaltar un poco lo que decía Nicolás anteriormente, y es que la información es lo más importante que ustedes tienen. Y nosotros contamos en nuestras empresas con mucha información. Empezamos por la información básica de ventas. Siempre es muy importante empezar a entender al cliente, quién es el cliente, y para eso siempre es interesante poder saber los datos demográficos del cliente, empezar a analizarlo y encontrar realmente quién está detrás de la venta, cuáles son sus intereses. Entonces, para eso siempre es importante empezar con un análisis demográfico. ¿Eso qué es? Pues hablar de la edad. No es lo mismo un señor de 60 a un señor de 30 o a un joven de 20. Los sexos, eh, si es una mujer, si es un hombre, la nacionalidad. Obviamente, pues no es lo mismo como busca un africano, como un europeo, como un estadounidense o como un latinoamericano. Ciudad de residencia, eso nos puede ayudar más adelante para cuando se haga la campaña, hacer pues una pauta mucho más segmentada a lugares específicos. Nivel de escolaridad, gasto promedio, formas de pago, por ejemplo. ¿Qué tal si nosotros hacemos una campaña para pagar con tarjetas de crédito y nos damos cuenta de pronto que el cliente le gusta pagar con otro medio de pago? Entonces, todo esto nos va a ayudar a entender quién es ese cliente. Y la otra parte importante es ver también desde el punto de vista de mi negocio qué es lo que más estoy vendiendo, qué es lo que la gente también más está buscando en mis páginas, cuáles son los tours más rentables, cuál es la ventana de compra. La ventana de compra es, yo compro hoy un tour que es para diciembre. Eso quiere decir que tengo una ventana de compra de 9 meses. Entonces podemos empezar a hacer pues campañas. Vamos a saber, por ejemplo, para el próximo verano, cuándo debería yo empezar a hacer las campañas de marketing para empezar a vender Cartagena para los europeos o para los australianos, que en invierno pues obviamente es diferente. Entonces todo esto nos va a ayudar a entender un poco también las dinámicas de nuestro cliente y tener también el timing, porque el timing aquí es muy importante. Yo tengo que hacer la pauta de Navidad cuando la gente está buscando Navidad, no 2 semanas antes. Entonces eso también es muy importante entender. Y la otra también es saber cuál es la cuota por canal de venta. Es decir, cuáles son los canales de venta que me generan más ventas por ser reiterativo. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, Facebook me está generando muy buenas ventas, pues seguramente voy a querer meterme más en Facebook. O si, por ejemplo, por el contrario, son las agencias de viajes online, pues ustedes tienen que empezar a mirar eso y compararlo también con la rentabilidad, porque al final esto es un ejercicio de mucho análisis y también de mucha sensibilidad. Entonces eso siempre es muy importante, empezar a hacer como esas comparaciones y empezar a ver también cuáles son los canales también más rentables. Me hicieron aquí una pregunta y la voy a revisar una de la diapositiva de métricas. Si quieres podemos revisar preguntas más específicas al final de la presentación. Eh, y, y si quieres lo hacemos de esa forma. Me están diciendo que se fue el audio. ¿Todos me están escuchando? ¿Alguien me puede decir si me escuchan bien? Por favor, que hay alguien que hay gente eh, hola, hola. Por acá me sale que está bien, pero ¿me pueden confirmar, por favor, por medio de la pregunta? Ok. Voy a seguir entonces. Una vez hacemos este tipo de investigaciones propias de nuestro negocio, de nuestros clientes, vamos a empezar a analizar con las herramientas que nos hablaba Nicolás anteriormente. Entonces, en Google Analytics, lo primero es mirar si ustedes tienen conectado Google Analytics. En el caso
Listo, gracias. Gracias a todos por confirmarme. En el caso de Google Analytics, pues si ustedes tienen, por ejemplo, en la página web con algún administrador de contenidos tipo WordPress, estos administradores de contenidos ya tienen instalados unos plugins de Google Analytics, con lo cual configurar esto es muy sencillo. Es muy sencillo. ¿Y qué les va a dar Google Analytics? Les va a dar realmente las analíticas de quién está visitando su página web. Eso es como lo mínimo. Ya después, obviamente, si uno hace unas configuraciones avanzadas, puede llegar a medir muchas más cosas, pero para este inicio es muy importante saber que cuántos usuarios están llegando a la página, cuáles de esos son nuevos, cuáles de ellos son reincidentes, cuántas sesiones están teniendo esos usuarios. Importante decir que un usuario puede tener múltiples sesiones, entonces también eso es muy importante saberlo, porque entre más sesiones tengan ustedes por usuario, quiere decir que la gente está encontrando más valor. Ustedes lo que quieren en este caso con su página web es generar engagement. ¿Y qué es engagement? Es simplemente que la gente use su página frecuentemente. Los países, las ciudades, como les decía, eso es muy importante, esos datos demográficos para luego configurar campañas. ¿Qué dispositivos están usando? ¿Y qué dispositivos están usando también para comprar? Es muy importante eso, porque, pues, por ejemplo, si alguien compra, muchas de las personas que se inspiran en móviles y terminan su compra en móviles, otras no, otras prefieren buscar en móvil y terminan comprando en el computador. Entonces, ese tipo de información es muy importante que ustedes la puedan tener en tiempo real, y eso se los da Google Analytics. También en términos de adquisición, cuáles son los canales que los usuarios están usando. Eh, en canales, pues hay que saber que pues tenemos diferentes tipos de canales. Los canales directos es generalmente, si ustedes tienen una marca muy fuerte, como por ejemplo TripAdvisor, pues hay gente que entra directamente a, a buscar TripAdvisor. Entonces es un canal directo. Hay otros que son orgánicos, que son, por ejemplo, cuando alguien busca en Google, pone tours en Cartagena, y de repente entonces se encuentra y se mete, no sé, a Cartagena, Tours Cartagena. Entonces, si no cliqueó en una pauta, pues, y cliqueó directamente en el buscador de Google, pues eso es una búsqueda orgánica. O también está, pues, las búsquedas pagas, lo que se conoce como Search Engine Marketing o mercadeo en motores de búsqueda. Entonces, esos canales, pues siempre es importante saber por dónde está llegando la gente. Y más específicamente la fuente y el medio. Entonces, si es por Google o si es por Facebook o si es por todo eso, es muy importante. Además, ustedes en Google Analytics pueden configurar para que Google Ads y la herramienta de la consola de búsqueda de Google o el Google Search Console queden integrados con Google Analytics, y eso lo que les va a dar a ustedes también es un mayor entendimiento en términos de cómo los están buscando, qué palabras clave están usando, o en el caso de Google Ads, cuáles son las pautas o las estrategias o las campañas que están generando más usuarios, más sesiones, más ventas. Y en términos sociales, pues toda la integración también que tiene Google Analytics con Facebook, con Twitter, con LinkedIn, para saber también esos canales que también se están moviendo. Y finalmente queremos también saber no solamente quién está llegando, cómo está llegando, sino también qué está haciendo en nuestra página. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante que veamos, por ejemplo, los flows de comportamiento. Esto es simplemente saber, por ejemplo, cómo navega un usuario en la página, es decir, cuál es la página de destino por la que llega, y después de esa página, a qué páginas empieza a visitar. Porque recuerden, entre más engagement tengamos, entre más interacción el usuario tenga con nuestra página, quiere decir que está encontrando más valor, y seguramente lo que vamos a hacer es que va a terminar en una compra. Es lo más normal. De nuevo, nosotros no somos un periódico, nosotros no queremos que el usuario tampoco esté dando vueltas por la página indeterminadamente, sino que ese usuario tiene que al final terminar comprando. Entonces también el número de interacciones no puede ser infinito, tienen que tener más o menos en e-commerce,
una interacción de más o menos unos 5 pasos puede ser la más deseada. El Google Analytics funciona solo en el dominio principal o se puede usar en los subdominios, me pregunta Michelle Stefan. Se puede usar con cada uno de ellos y simplemente lo que va a pasar es que van a tener diferentes páginas de Google Analytics para cada uno de los subdominios. Pero sí se puede usar y bajo la misma cuenta se pueden crear diferentes subcuentas para cada subdominio. También se puede medir pues el contenido del sitio, entonces cada página que ustedes tengan indexada en Google, pues lo que va a permitir saber es cuántas visitas tiene esa página, cuál es la tasa de rebote de esa página, cuánto tiempo se quedó la persona en la página, cuál es el porcentaje de salida de esa página, es decir, esa página cuando todo el mundo se va de la página, cuál es el porcentaje de personas que salen a través de esa página. Y finalmente también algo que es muy importante hoy en día es la velocidad del sitio. La velocidad del sitio, hoy por hoy ustedes saben que todos nadie quiere esperar 2 segundos a que cargue una página, entonces en esta sección de velocidad del sitio, Google les da recomendaciones de cómo mejorar esa velocidad del sitio para que sea óptima. Ahora en Facebook obviamente como decía Nico, pues es diferente porque ellos se centran más en temas de demográficos, no tanto en cómo busca la gente. Entonces aquí, por ejemplo, las páginas de Facebook nos permiten ver en nuestro fanpage cuántas personas han visitado nuestro fanpage, las vistas previas también de la página, cuántos seguidores tenemos, cómo viene creciendo ese número de seguidores para seguir haciendo ese tipo de estrategias a través de Facebook. Ya cuando hacemos publicaciones nos miden la interacción, es decir, cuánta gente nos está respondiendo comentarios a una publicación, por ejemplo, los me gusta, que eso siempre pues es interesante. Es importante también decirles que Facebook es muy conocido por también tener un poco de métricas de vanidad. ¿Qué son métricas de vanidad? Son esas métricas que realmente no impactan muy fuerte en mi negocio, como por ejemplo los me gusta. Uno de me gusta no paga las cuentas a fin de mes, uno paga las cuentas es de acuerdo a las compras. Sin embargo, sí es importante tener comunidad porque esa comunidad al final lo que tenemos que hacer es llevarla a que compre. Pero entonces es importante que ustedes no se enamoren de esas métricas de, uy, esta campaña me sirvió muchísimo porque, porque tengo muchos me gusta. Pues chévere, pero al final lo que queremos es cómo traducir esos me gusta en compras. Le permiten también saber cuáles son los horarios en los que la gente está ingresando mejor a las publicaciones y con eso podemos después hacer un refinamiento de a qué horas es mejor postear, el alcance, como bien lo explicaba anteriormente, cuando uno va a hacer una publicación en Facebook, de acuerdo a la, a la parametrización que yo empiece a hacer demográfica de la campaña, pues a mí Facebook me dice a cuántas personas puedo llegar con esa campaña que voy a hacer. ¿Sí? Entonces eso también es muy importante porque muchas veces uno también quiere llegarle a mucha gente con palabras clave o con términos o con una perfilación de cliente muy amplia, pero no muchas veces el alcance es lo mejor. Siempre hay que encontrar como un balance entre el alcance y lo que realmente, y la gente que realmente está buscando lo que quiero encontrar. Entonces eso es una práctica que es de mucha prueba y error. Finalmente, nos ayuda a mirar las acciones, es decir, cuánta gente está cliqueando en la pauta que yo estoy haciendo y esa pauta puede tener pues un objetivo que puede ser generar más seguidores o puede ser más ventas o puede ser llenar un formulario. Entonces, de nuevo, esos clics y esas acciones están muy relacionados a los objetivos de la campaña. Dicho esto, quisiera pasar a la última parte de investigación, que es quizás una de las más importantes, sobre todo para hacer estrategias de marketing en motores de búsqueda como Google, y es ponerse en los zapatos del cliente. Es decir, yo tengo que meterme en la cabeza del cliente y saber qué palabras clave busca, qué canales usa, qué tecnología usa, qué consume, a diferencia de viajes, es decir, si le gusta la ropa, si le gusta leer, qué tipo de lecturas hace, si le gusta periódicos, qué periódicos les gustan. También es importante preguntarle cómo me conoció, cómo llegó a mí y cuál fue el canal por el que llegó.
¿sí? Eso es muy importante, toda esta información, porque de acuerdo a eso nosotros vamos a saber qué palabras clave usar, qué canales usar. Por ejemplo, si esta persona solamente busca viajes por Facebook y yo estoy gastando plata en Google, pues seguramente es plata que está mal invertida. O si, por ejemplo, yo estoy buscando llegarle a audiencias en móvil, pero mi cliente es un octogenario, ¿sí? Pues seguramente de pronto no es por ahí donde debo llegarle. Lo mismo que consume. Si yo sé que esta persona consume marca de ropa deportiva, pues seguramente yo después puedo hacer una campaña de Google en la red de display, que son los anuncios con foticos, donde yo puedo hacer la pauta en esos portales donde esa persona está consumiendo activamente productos, ¿sí? O en los medios de comunicación que la persona lee. Entonces es muy importante saber qué consume. ¿Cómo llegó a mí? Pues porque obviamente eso me permite también saber cuáles son los canales que están siendo más eficientes para mí. Muchas veces no tenemos clara esa información. Y pues obviamente ya después es también entender por qué me eligió a mí, porque esto me va a ayudar también a saber por dónde voy a tener que comunicar el mensaje. Muchas veces lo eligen a uno por precio, a veces por seguridad, a veces por conveniencia. Entonces, pues de todo esto me puede ayudar a mí luego a poner todos esos atributos que él me dice en los textos que yo voy a poner en la pauta. Y finalmente también es importante ver cómo me ve el cliente, cómo me ve como marca, porque esto también me va a ayudar a ser mucho más cercano con el cliente objetivo y ayudar a esto. Pero bueno, vamos antes de pasar a esta parte que es una de las más interesantes que va a liderar Nicolás. Voy a hacerles otra pequeña encuesta donde quiero que ustedes por favor nos ayuden diciéndonos si ustedes saben cuál es su canal de adquisición más eficiente. Ahí se me fue un errorcito con el directo, pero ¿cuál es el canal de adquisición más eficiente para ustedes? Entonces, si por favor me ayudan llenando esto, no hay respuesta cierta, o sea, simplemente esto nos ayuda a entender un poco cómo ustedes están viendo su estrategia de mercadeo y vamos a empezar a ayudarles a que ustedes también vean esto. Vamos a darle un minuto más a esta encuesta y pasamos ya a una parte un poco más práctica que va a liderar Nico. Listo. Va el 41% de las personas. Qué bueno. Estamos viendo un poco de todo. Pero muy interesante lo que estamos viendo. 15 segunditos voy a dar más para esto y cerramos la encuesta. 4, 3, 2, 1. El que se quedó, se quedó. Bueno, acá vemos que el 27% está diciendo, o sea, se ve que es muy parejo entre Facebook, Google y orgánico. Muy interesante el tema del orgánico porque esto también se ve un poco con, con la encuesta anterior. ¿Cuál es su lectura de esto, Nico? Bueno, creo que están haciendo un excelente trabajo porque el canal orgánico es de lo más difícil de hacer crecer y es el que más representa qué tan bueno es mi contenido, qué tan bueno es mi servicio, porque ahí involucra detrás mucho voz a voz, mucha recomendación persona a persona. Entonces, definitivamente eso da un muy buen indicio de que tenemos un muy buen producto y que se puede potencializar muchísimo. Genial. Vemos también TripAdvisor. Obviamente TripAdvisor para la venta de tours y actividades obviamente es un súper buen canal porque obviamente permite que la gente encuentre mucha información. Entonces es muy importante.
Sería también interesante en una siguiente oportunidad saber de esos clientes que llegan por TripAdvisor, cuántos llegan después a hacer a la página web o cuántos compran directamente en TripAdvisor. Sería interesante verlo más adelante. Pero bueno, muchas gracias por esa información y ahora sí le doy la palabra otra vez a Nico para explicarles bien cómo se hace una planeación de palabras clave. Nico lo voy a poner ahora sí como presentador, ya que seguramente nos va a compartir su pantalla. Listo. Bueno, entonces el ejercicio que queremos hacer acá es un poquito más práctico. Vamos a entrar en detalle de cómo estructurar una campaña, en este caso de Google Ads. Brevemente, Google Ads nuevamente pues es todo cómo funciona la pauta a través de Google. Google tiene dos canales principales. El principal es el canal de búsquedas. Cuando buscamos, por ejemplo, vuelos baratos, estos primeros resultados que nos aparecen con la palabra AD en negrilla son anuncios y posteriormente ya son los posicionamiento orgánico. De igual forma, está la campaña de display, que es en páginas de terceros, que es todos estos banners que vemos acá. Esto también es pautado a través de Google. Funciona de una manera distinta, pero también es muy efectiva. Para el caso de hoy, vamos a hacer un ejercicio puntual con la red de búsqueda. Entonces, como ya explicó Eduardo muy bien, la primera parte, bueno, ya una vez tenemos esa primera parte de investigación y conocemos muy bien nuestro cliente, nuestro usuario, procedemos a la creación de palabras claves. ¿Qué son las palabras claves? Básicamente, cómo funciona la herramienta de Google es que nosotros le entregamos estas palabras con las que nos queremos posicionar y nuestro anuncio a través del algoritmo de Google lo va a mostrar una vez los usuarios pongan palabras similares o exactas buscando lo que están buscando a través de Google. Entonces, nuevamente el ejemplo, si yo pongo vuelos baratos, seguramente estos primeros anuncios pusieron dentro de su herramienta la palabra vuelos baratos y por eso está saliendo el anuncio, ya que Google detecta que eso va a ser relevante para mí como usuario. Entonces, como se darán cuenta, es supremamente importante escoger muy bien estas palabras claves, porque dependiendo de eso va a cambiar drásticamente los resultados de nuestras campañas. Ahora, lo primero que a mí me gusta hacer y le recomiendo hacer primero es hacer una lluvia de ideas de palabras claves sobre la campaña que queremos tratar. En este caso, vamos a escoger un producto de Turbits, que es este, que es un viaje auténtica al Amazonas, un tour al Amazonas. Entonces acá tenemos toda la descripción, ya sabemos de qué se trata, conocemos el producto, conocemos sus ventajas competitivas y pasamos a hacer una lluvia de ideas. Yo recomiendo usar Excel, acá tengo una plantilla muy básica que pueden utilizar y es básicamente empezar a escribir todas esas palabras que creemos que son relevantes para esta campaña. Acá voy a entrar en algo un poquito más específico, que podemos dividir estas palabras claves en palabras cortas o short tail y palabras largas o long tail. Básicamente, sin entrar mucho en detalle, eso significa que las palabras cortas, de pocas palabras, son más genéricas y puede que sean un poquito, a su vez, por ser más genéricas, puede ser un poco más difícil y más costoso posicionarse ahí, ya que hay más competencia. Les pongo un ejemplo. Si tenemos un restaurante, una pizzería en Bogotá, nosotros podríamos pautar en Google poniendo la palabra pizzas. Sin embargo, esta palabra corta seguramente que va a tener mucha competencia, va a estar Domino's Pizza, va a estar Papa John's, y además puede que no sea tan relevante para mi usuario, porque alguien que busque recetas para hacer pizza en casa le va a aparecer, o si yo inclusive busco camisetas con fotografías de pizzas, también seguramente le va a aparecer esto y no va a ser tan relevante para mí. Por lo que yo le recomiendo es enfocarse más en las palabras un poco más largas. Estas van a tener menos competencia y van a ser más relevantes para nuestro usuario. Por ejemplo, en este caso de Tour Amazonas, entonces tenemos palabras cortas iniciales como Tour Amazonas, viajes a Amazonas, experiencias en Amazonas.
pero seguramente vamos a encontrar mucha competencia, ya que el Amazonas es un destino muy popular, muy grande. Entonces podemos empezar a buscar palabras un poco más largas, más específicas a nuestro producto y nuestros usuarios. Por ejemplo, Tour Amazonas Leticia, ya estamos delimitándonos a el servicio específico que estamos ofreciendo. O Tour Amazonas con comunidades locales. De esta forma vamos a ser mucho más relevantes, nos va a ser mucho más fácil posicionarnos. Una vez tengamos unas cuantas palabras, yo recomiendo en esta fase inicial llegar máximo a 10 palabras clave acá. Podemos copiarlas y abrimos una herramienta que les mencionaba anteriormente, que es el Keyword Planner. Esto está dentro de la misma herramienta de AdWords, la herramienta de creación de campañas de Google. eh, y tiene una ventaja muy grande y es que les puede ayudar a generar nuevas ideas y a verificar qué tanto tráfico tienen las palabras claves que ustedes tienen en mente. Entonces, en este caso, vamos a copiar estas palabras clave, lo pegamos. Acá, si ven, ustedes pueden delimitarlo por idioma e inclusive locación. Si ustedes ya conocen muy bien a sus usuarios, pueden hacer campañas específicas para las regiones donde tienen más usuarios y va a ser mucho más efectivo. En este caso lo vamos a dejar a nivel global e inclusive algo que también pueden hacer es, como ven acá abajo, pueden poner la URL, la página web de ustedes y automáticamente Google les va a sugerir palabras claves haciendo un mapeo rápido de su página web. Listo, le ponemos buscar y como vemos, entonces lo primero que encontramos es una gráfica de tendencias de número de búsquedas mensuales. Esto nos da una idea rápida, muy efectiva de cómo se comporta estas palabras claves en el buscador. Entonces acá nos damos cuenta que efectivamente hay un tema de temporadas. Se activa mucho mejor en los meses de julio, agosto y baja un poco para esta temporada de diciembre. Em, También acá podemos ver el número de tráfico que está teniendo mes a mes. Entonces vemos que tiene un montón de tráfico potencial, casi 900.000 visitas mes a mes. Siguiente, vamos a ver cada una de las palabras claves que pusimos, cuántos son sus visitas mensuales y el nivel de competencia. Con esto nosotros ya podemos empezar a aterrizar un poco más esas palabras claves que queremos. Por ejemplo, este Tour Amazonas, como lo esperábamos, pues tiene un nivel de competencia relativamente alto, aunque tiene un alto nivel de visitas, está un poco competido. Entonces podemos ahí ya decir si sí queremos o no queremos empezar a pautar en estas palabras, pero sin embargo acá también nos va a ofrecer keyword, a sugerir el Keyword Planner otras palabras clave que pueden ser interesantes para nosotros. Entonces podemos empezar a buscar. De pronto, digamos acá, se filtró la palabra Leticia y empezó a arrojar el resultado palabras que no nos son relevantes, entonces lo podemos quitar y volvemos a hacer la búsqueda. Entonces acá vemos ya cosas un poco más relevantes, ¿no? Digamos, viajes al Amazonas, todo incluido. Esto puede ser una palabra clave interesante. Y empezamos a revisar cada una de estas, si puede o no funcionar para nosotros y creamos un grupo de anuncios con esas palabras. Yo recomiendo en esta fase inicial tener unas 10 palabras clave, ojalá una mezcla entre palabras cortas, no muy cortas, y por ahí unas 2 máximo palabras cortas y el resto palabras medianas y largas, según pues lo que veamos que funciona con nuestra campaña. Listo. Entonces acá le podemos poner, agregar las palabras clave y ya Google los va agrupando. Si nosotros queremos, inclusive, nos puede dar una vista previa de cómo se va a comportar nuestra campaña. Acá debo aclarar que em, esta herramienta va aprendiendo a medida que lo vamos utilizando con el tiempo. Entonces, como esta es una cuenta nueva, pues los datos puede que no sean tan exactos, pero a medida que ustedes empiecen a utilizar la herramienta y empiecen a hacer campañas de Google, esta información va a ser cada vez más precisa. Por ejemplo, acá nos dice que vamos a tener un costo por conversión de 340 pesos, un costo por acción, seguramente acá está la acción como una venta de 39.000 pesos y nos vamos a gastar en total un presupuesto diario de 190.000.
Bueno, como digo, nuevamente estos son datos más que todo ficticios, pero con esto nos vamos a dar una idea antes de inclusive empezar la campaña, si puede funcionar o no. Em, Tenemos otras herramientas. Bueno, ya digamos que con este Keyword Planner nos vamos a poder dar una muy buena idea de qué palabras clave funcionan. Algo que también es importante resaltar es que hay una herramienta que se llama las palabras claves negativas. ¿Qué son estas palabras claves negativas? Son básicamente palabras con las que no queremos que salga nuestro anuncio. Esto puede ser muy útil para ser más preciso al momento de mostrar nuestro anuncio. Piensen que cada vez que muestran su anuncio, Google está cobrándoles un poquito de dinero por esa publicación, esa impresión. Por lo tanto, tenemos que ser muy efectivos asegurándonos que cada vez que ese anuncio se muestra, sea para el público objetivo ideal. Entonces, si nosotros sabemos que no estamos compitiendo en el mercado de tours económicos y lo nuestro es un poco más de nicho, más exclusivo, una palabra negativa puede ser la palabra barato o la palabra económico. De esta forma vamos a segmentar todo ese tráfico que está llegando buscando tours económicos y así vamos a ser más eficientes. Ahora, otras herramientas les muestro rápidamente que pueden utilizar para buscar estas palabras claves. Está, digamos, esta que es KW Finder. Acá ya he hecho una búsqueda rápida, ponemos lo mismo, ponemos la palabra clave inicial y nos arroja un montón de sugerencias de palabras clave, pero esto tiene algo Nico, adicional muy interesante. Cuéntame. hace una pregunta interesante y es, ¿habían palabras clave con muchas búsquedas, 3 o hasta 6.000, y con nivel de competencia medio o bajo? ¿No sería mejor enfocarse en esas? Pregunta Tomás Molina. Sí, de acuerdo. Definitivamente lo que le tenemos que buscar es tres cosas para escoger palabras clave. Número uno, que sea relevante para nuestra campaña, es decir, que si nosotros estamos vendiendo este tour en el Amazonas, sea esa palabra clave tenga mucha relevancia con el tour en el Amazonas. Segundo, que ojalá tengan baja competencia y que tenga un nivel decente de búsquedas mensuales. Entonces, si nosotros logramos encontrar palabras que tengan baja competencia, alto nivel de búsqueda y buena relevancia, esas son las que tenemos que tratar de atacar primero porque son diamantes en bruto que nuestra competencia aún no ha descubierto y nosotros podemos aprovechar y apropiarnos de esas palabras. Entonces, supremamente valioso. Genial. Bueno, y para finalizar, les mostraba esta herramienta que adicionalmente de sugerirles palabras clave, también les va a indicar quiénes están compitiendo en esas palabras. Entonces, por ejemplo, acá vemos que TripAdvisor está de primeras, está bastante fuerte en esto, hasta Get Your Guide y bueno, otros competidores en estas palabras. Entonces, así hace mucho más rápido y mucho más eficiente esa búsqueda e ideación de palabras clave que va a ser supremamente clave. Por último, el mensaje es busquen palabras que sean muy relevantes para sus usuarios porque de esta forma van a ser ustedes más efectivos con cada impresión, con cada anuncio que sacan y Google también los va a premiar por ser relevantes. Google le interesa muchísimo mostrar anuncios que sean del interés para los usuarios que buscan en Google. Entonces, si ustedes logran poner esas palabras clave y ser muy relevantes para cada uno de los usuarios, les va a ir supremamente bien. Genial, genial. Listo. ¿Nos ¿Le parece quieres si que me vuelve a continúe de una dar? vez con Sí, pero deme la batuta para la presentación, si le parece. eso? Listo. Listo. Entonces ahora sí, si quiere, sigamos con las claves para implementar las campañas. Listo. Entonces, para finalizar, con Eduardo quisimos resumirles toda esta charla y ponerles unos puntos supremamente importantes al momento de crear perdón, de crear campañas efectivas. Si ustedes siguen estos pasos, ya sea en Google Ads, en Facebook Ads o en cualquier otra campaña en el mundo digital, seguramente que van a tener resultados muy positivos. El primero es tener un objetivo claro. De cada campaña que hagan, tengan un objetivo claro. Seguramente
detrás de muchas campañas nuestro objetivo principal va a ser vender, pero también hay campañas de generar conciencia de marca, de generar consideración y lo tenemos que tener claro. Si nuestro objetivo es que nos llamen, si nuestro objetivo es que compren a través de nuestra página web, si nuestro objetivo es que llenen un formulario y descarguen una información, todo esto es súper importante porque lo vamos a poder optimizar y le vamos a poder decir a la herramienta que nos optimice de acuerdo a este objetivo. Siguiente, tener un mensaje claro. Y acá me gustaría que hicieran el ejercicio de revisar, poner en Google, poner palabras que ustedes buscarían para su negocio o para cualquier otro negocio y revisar mensajes para que vean los que se posicionan de primero. Normalmente tienen un mensaje supremamente claro que si ustedes están buscando tours en Amazonas, seguro en el mensaje tiene la palabra tours en Amazonas eh, y además es llamativo, los motiva, los invita a hacer clic de alguna forma. Y ahí Entonces, es importante la eh, concordancia, ¿no? sí, sí, exacto. Entonces acá nuevamente esas palabras claves que ustedes ya crearon, crear anuncios que tengan esas palabras clave ahí en el anuncio, porque de esa forma va a ser mucho más llamativo y relevante para el usuario. Eh, Otro punto acá importante es generar confianza y hay muchas herramientas para generar confianza, digamos con Google Ads tienen la opción de crear extensiones de anuncio con teléfonos, con el correo electrónico y demás. Y esto genera confianza en el usuario de que si no conocen a la empresa de ustedes, van a sentirse un poquito más confiados de que les va a ir muy bien con ustedes, pueden tener testimonios, pueden incluir también en los anuncios las calificaciones que les han dado a ustedes de sus productos y esto va a ser mucho más efectivo. Tercer punto es tener siempre un llamado a la acción. ¿Qué es un llamado a la acción? Es invitar al usuario a que complete alguna acción con la que nosotros estamos esperando detrás de esa campaña. Por ejemplo, reserva ya o ver más información o contáctanos. Todo esto es súper importante incluirlo dentro del anuncio para dejarle muy claro al usuario qué es lo que se espera que haga con el anuncio. Si quieres, pasemos a la siguiente, por favor. Listo. Siguiente. Bueno, acá retomando un poco el tema que les mencionaba de la estructura de anuncios, tener muy organizados los anuncios, ya sea en Facebook Ads, en Google Ads, se darán cuenta y seguramente en una siguiente ocasión entraremos más en detalle en la creación de campañas, pero estas campañas están estructuradas para aprovechar todo el espacio posible y dar a conocer todo lo que queremos ofrecer de una forma muy sencilla. Entonces, comunicar muy bien el producto, comunicar muy bien qué es nuestra empresa, dónde está ubicada. Y para esto, las herramientas nos dan secciones que podemos poner la información de manera muy clara y muy precisa. Acá, entonces, nuevamente es súper importante ser claros y precisos, no llenar muchas veces más es menos en estas situaciones. Entonces, si ustedes pueden describir su producto en menos caracteres, va a ser mucho más positivo y lo mismo transmitir confianza en menos caracteres va a ser mucho más positivo. El siguiente punto, optimización de la página web. Esto es supremamente importante. A veces pensamos que la campaña se queda en lo que hagamos en la herramienta, pero no es así. Tanto Google como nuestros usuarios están mirando nuestra página web y en últimas, a donde van a aterrizar después de que hagan clic en esa campaña es en nuestra página. Entonces les pongo un ejemplo, si nosotros en esta campaña de Tour Amazonas le hacemos clic y nos redirecciona al homepage donde tienes un montón de tours, donde tienes cosas en Bogotá, en Cali, en Medellín, y no encuentras sino hasta en la tercera sección el tema de Amazonas, pues vas a tener una tasa de rebote muy alta y vas a hacer que tus clientes, tus usuarios, una vez ingresen, se salgan muy rápidamente porque no encontraron la información que les estabas ofreciendo en el anuncio. Entonces, para eso también es muy importante casi que llegar al detalle de lograr tener una página de aterrizaje dentro de su dominio exclusiva para cada campaña, con las mismas palabras claves que encontraron para poner en la campaña, ponerlas dentro de la misma página web.
Esto va a hacer que Google los premie, que se dé cuenta que ustedes son relevantes para ese anuncio y que sus usuarios se queden ahí y en últimas conviertan. Supremamente importante. Y por último, y yo creo que es lo más importante, que hacía mucho énfasis Eduardo, es medir todo, medir, medir y seguir midiendo. La ventaja más grande que tenemos acá en este mundo del mercado digital es que podemos medir cada una de las cosas que hacemos y podemos empezar a probar de manera muy económica. Con solo unos cuantos pesos pueden empezar a crear unas campañas, empezar a medir sus resultados con paciencia, midiendo día por día qué impacto va teniendo en todo, en su página web, en sus compras, en los comentarios de los usuarios, en su comportamiento en general, y de esa forma van a poder ir optimizando las campañas. Entonces, mi invitación es a que empiecen a probar. La ventaja es que con muy poco presupuesto pueden empezar a probar campañas y poco a poco van midiendo y van optimizándolas y seguramente que van a tener resultados supremamente positivos en el largo plazo. Ok, bueno, no, pues muchísimas gracias. Ya para terminar, pues comentarles qué es Turbits. Turbits es una plataforma de reserva que optimiza y digitaliza el proceso de venta de tours y actividades en América Latina. Tenemos diferentes productos que pueden ayudarles a ustedes en todo este camino de digitalizarse. También tenemos un servicio de creación de páginas web. Aquí están nuestras redes sociales, nuestra página donde ustedes pueden pues buscar más acerca de nosotros. Finalmente decirles que ahorita estamos lanzando también una asesoría, un servicio de asesoría en marketing digital. Tenemos unos precios competitivos, estamos dando asesorías virtuales donde cobramos una hora 150,000 pesos masiva, pero también tenemos paquetes de plan de trabajo donde 8 horas se las dejamos a 800,000 pesos masiva y en este acompañamiento pues la idea es ayudarles a ustedes a diseñar y a implementar la estrategia de marketing teniendo pues en cuenta que la idea de nosotros es capacitarlos a ustedes para que al final de esto ustedes puedan seguir haciendo sus propias estrategias de marketing, no hacerlas nosotros, porque para eso hay muchas agencias, pero ustedes tienen que aprender a hacerlo para que ustedes también puedan en un futuro poder delegar eso a alguien. Entonces, si están interesados en cualquiera de estos productos, aquí les dejamos nuestros datos para que se puedan contactar y pues ahora paso simplemente a responder algunas preguntas que veo por acá. Eh, una que nos hizo Diana Cruz Maldonado, que nos pregunta, ¿qué margen de error tiene Google en las búsquedas que hago sobre mi negocio para ver cómo se está pautando, ver mi competencia? Es decir, si busco algún contenido o producto específico y me salen resultados de otras regiones, países o empresas, ¿cómo se puede precisar esa búsqueda? No sé si la quiere responder usted, Nico. No sé si la entendió muy bien. Se cortó la comunicación un poquito. No sé si me puede resumir la pregunta. Básicamente lo que entiendo Diana, es que ella a veces hace una búsqueda y de pronto la hace de una forma más amplia, por lo cual ella no puede ver la competencia real que ella está teniendo. Entonces ella me pregunta cómo se puede precisar la búsqueda para que ella pueda tener como resultados de regiones específicas, países o empresas específicas. Corrígeme si estoy mal, Ok, Diana, pero pues ahí, vale, perfecto, Diana. Em, entonces, si entendemos bien tu pregunta, ahí lo que yo recomendaría es utilizar herramientas un poquito más especializadas. Digamos, la que les mostraba ahorita, KW Finder, funciona muy bien para esto. Están otras como alexa.com o SEMrush. eh, Porque sí, en algún momento, si ustedes hacen una búsqueda en Google, Google va a tener en cuenta muchos factores de su locación, de sus búsquedas pasadas y demás, y puede que les muestre resultados muy perfilados a ustedes como usuario, no lo que ustedes quieren buscar como industria. KW Finder hace un muy buen trabajo en eso se llama SERP en términos ya técnicos, SERP, si lo quieres
buscar más en detalle y te podemos compartir información. Y trata de evitar esos filtros que pone Google de acuerdo a los perfiles de cada usuario y te va a arrojar resultados mucho más precisos de quienes están posicionándose de primeras, independiente de quién seas tú como usuario. Listo. La otra pregunta que nos hace Julián Bernal es ¿qué tan conveniente es poner palabras clave relacionadas con la competencia? Ejemplo, si vendo Coca-Cola, poner Pepsi. Bueno, eso digamos que puede ser una estrategia aceptada y puede funcionar bastante bien, depende de en qué momento estén ustedes como negocio eh, y pues siempre teniendo muy claro qué quieren hacer detrás de eso. No lo recomiendo si solo lo quieren poner dentro de una lluvia de otras cientos de palabras, dentro de una campaña genérica, porque pues no va a tener mucha relevancia si alguien ya está buscando Pepsi, que aparezca un anuncio de Coca-Cola y pues los va a castigar Google. Sin embargo, si ustedes tienen un fuerte diferenciador y tienen una campaña creada exclusivamente para demostrar por qué debería el usuario utilizarlos ustedes versus X competidor, pues funcionar. Sin embargo, yo no lo recomendaría como primera campaña dentro de Google porque seguramente no va a ser la más efectiva. Ya esto lo utilizamos más cuando ya tenemos una participación de mercado bastante grande y nuestro objetivo es casi que exclusivamente quitarle participación a la competencia. Buenísimo. Bueno, quiero simplemente recordarles que nosotros empezamos esta serie de charlas la semana pasada. La próxima semana vamos a tener 2 webinars en vez de solamente uno. El día miércoles vamos a tener aquí un experto, un abogado que nos va a hablar de cómo manejar la crisis del coronavirus en términos legales, sobre todo en términos de contratos, tanto laborales, pero también con proveedores, cómo puede ser la forma más eficiente o mejor de manejar esto. Y la segunda vamos a hablar también, y el segundo tema que vamos a hablar durante esa charla va a ser de la importancia de la marca, de registrar la marca y de ese activo que muchas veces no lo vemos, pero que es un activo, es quizás el más valioso que tenemos nosotros. Vamos a hablar de eso. Y ya también el próximo viernes en este mismo horario vamos a hacer con Nicolás pues el seguimiento a este webinar que, que será ya cómo estructurar la campaña. Aquí las dejo con un videito de la próxima charla que tenemos. Listo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta, en esta nueva charla. Esperamos vernos próximamente. Espero que les haya gustado. Al terminar esta sesión, les vamos a dejar una breve encuesta que para nosotros es súper importante que nos ayuden llenándola, porque eso nos ayuda a mejorar y nos ayuda también a ver qué tipo de, de, de material tenemos que seguir creando para ustedes. Entonces, pues nada, no siendo más, me despido. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por la invitación. Saludos a